Cuarto libro. Los personajes son Adimanto y Sócrates. Que por cierto, voy a usar esta imagen que no es de Adimanto para representarlo porque no encuentro una de él. Principio de solidaridad social. Adimanto comienza argumentando a Sócrates. Pero Sócrates, tus guerreros, así como los describes, no son dichosos, pues están privados de tierras, casas hermosas, oro y plata y todo lo que hace a la vida cómoda. A lo cual Sócrates responde. Agrega todavía que su sueldo es únicamente para su sustento. Pues bien, lo que pasa es que al formar nuestro Estado no nos hemos propuesto como fin la felicidad de un cierto grupo de ciudadanos, sino la de todo el Estado, es decir, que ésta se halle repartida y que sea un común en toda la sociedad. Pues, si nos proponemos pintar un retrato y se nos exigiese usar los colores más hermosos para determinados sitios, como los ojos, objetaríamos que debemos pintar los ojos de tal modo que solo ojos parezcan y nada más. De otro modo, no serían ojos ya lo que estaríamos pintando. Así, dando cada parte el color que le conviene, resulta de ella un conjunto perfecto. Claro que podríamos hacer dichoso a cierto grupo del Estado, pero no me pidas semejante cosa. Si lo hiciésemos, el labrador dejaría de ser labrador, el alfarero de ser alfarero. Todos dejarían de ser lo que son y ya no habría sociedad. Nuestro propósito es que todos cumplan lo mejor que puedan con su tarea, de suerte que cuando el Estado esté bien administrado, puedan participar de la felicidad pública. Origen de la corrupción y la perversión. Lo anterior es precisamente lo que suele corromper y perder a los artesanos, es decir, la opulencia y la pobreza, pues el alfarero rico ya no tiene necesidad de ser alfarero, y el alfarero pobre carece de recursos para ofrecer sus servicios. Tanto la riqueza como la pobreza perjudican al arte y a quienes lo practican. Debemos procurar que estos males no pasen tampoco a los magistrados del Estado, pues la opulencia genera malicia, ociosidad y el prurito de novedades. Por otro lado, la indigencia, este mismo prurito, la vileza y el deseo de hacer daño. A lo cual Adimanto objeta. ¿Cómo podrá defenderse el Estado de una guerra si carece de tesoros, al enfrentarse con una república rica y poderosa entonces? Sócrates responde, trabajo le costará contra una, pero fácil será contra dos, pues un luchador diestro podrá habérselas fácilmente con los adversarios grasos, ricos y dados a la buena vida de los que hablas. Además, si mandamos a pedir socorro a un país vecino y ofrecemos el oro y la plata que obtengamos al triunfar, pues, a fin de cuentas, no nos interesan y nos son prohibidos, dicho Estado aceptaría luchar al lado de perros robustos contra un rebaño gordo y delicado. Tienes razón, Sócrates, pero ten cuidado con hacer que un Estado vecino acumule tanta riqueza a tal grado de que resulte terrible para el nuestro. Debes saber, Adimanto, que un gobierno así no merece ser llamado Estado, pues, por su riqueza, no es solo uno, sino varios, y por lo menos 2 estados dentro de él siempre están en guerra, uno conformado de ricos y otro de pobres. Si consideras que estos estados están así divididos y haces lo que te digo, tendrás siempre muchos aliados y pocos enemigos. Este es, pues, el justo límite de nuestro estado, que se extienda tanto como pueda sin que deje de ser uno solo. Así, cuando ordenábamos que cada individuo se empeñara en una sola cosa, lo que pedíamos es que no haya varios ciudadanos en uno solo, ni tampoco varios estados en un solo estado. La importancia de la educación. Para conseguir todo esto, solo hace falta atender un único, importante y suficiente punto: la educación de la juventud y de la infancia. En un estado, todo depende de sus comienzos, y una buena, temprana educación forma naturales hermosos. Los magistrados deben velar por una educación pura, que no cambie nada de lo prescrito, ni a la música ni a la gimnástica, pues, como dice el músico Damon, no se puede tocar las reglas de la música sin modificar las leyes fundamentales del gobierno. El desdén a las leyes se introduce fácilmente sin ser notado, primero
parece no más que un juego, y se disimula poco a poco en los usos y costumbres. Va aumentando y se desliza en las relaciones entre ciudadanos. De ahí avanza y llega a las leyes. Así ataca con insolencia y termina con el Estado. Razón suficiente para que los juegos de los niños sean observados y regulados, de modo que si la disciplina decayese en algún momento, ellos mismos la restablezcan. Lo semejante siempre atrae a su semejante. Por eso, según el punto de partida, así terminará por ser nuestra conducta. El buen comportamiento y otras prácticas son natural consecuencia de la educación y no merecen ser impuestas a viva voz ni en papel. En cuanto a los reglamentos para todo aquello que atañe al mercado, no es necesario prescribirlos a hombres de bien como hemos descrito. Que Dios permita conservar la pureza de estas leyes. De no ser así, los ciudadanos pasarán la vida dictando reglamentos nuevos todos los días, introduciendo enmienda tras enmienda, como los enfermos que no quieren renunciar a un estilo de vida y se la pasan medicándose, esperando que cada remedio les devuelva la salud. Divertidos son nuestros políticos, persuadidos de que con modificar constantemente los reglamentos pondrán fin a los abusos que introducen en la ciudad, cuando lo único que hacen es cortar la cabeza de una hidra. No te indignes, Adimanto, por aquellos políticos que, engañados por la multitud, se creen grandes, a causa de los aplausos que reciben. Un hombre que no sabe medir no puede menos que creer que mide 4 codos si así lo oye decir a mucha gente. Las 4 virtudes cardinales en el Estado. Así, dejemos a Apolo Délfico el cuidado de las leyes mayores, aquellas que atañen al culto de los dioses y demás personajes grandes. Entonces, hijo de Aristón, por fin hemos terminado nuestro Estado. Llama a Polemarco y a cuantos se hallen aquí. Tratad conmigo de descubrir dónde se halla la justicia y la injusticia. Si estas leyes establecidas son buenas, nuestro Estado habrá de ser perfecto, es decir, contará con prudencia, valor, templanza y justicia. Si de 4 piezas de un todo buscásemos una, y ésta se nos presentase de inmediato, pondríamos fin a nuestras pesquitas. Y, si conociésemos la imagen de las 3 primeras, hallaríamos la imagen que encaja en el resto y que nos falta. Apliquemos, pues, este método a nuestro estado. Prudencia. La prudencia impera en nuestro estado, pues en él impera el buen consejo, ya que contamos con cientos de ciencias y es de estas de las que surge el adoptar medidas justas. Sin embargo, no cualquier ciencia es la que le da el nombre de prudente. No podemos decir que nuestro estado es prudente a causa de la arquitectura, por ejemplo, sino de aquella ciencia que tiene por objeto la conservación del Estado y que reside en los magistrados. Por tanto, el Estado debe su prudencia a la ciencia que reside en la parte más pequeña de sí mismo, en aquellos que están al mando de ella. Valor. En cuanto a su valor, se le debe juzgar por el carácter de aquel grupo que está encargado de defenderle. ¿Y qué es el valor sino una especie de conservación? Me explico. El valor es aquello que conserva las leyes que hemos dado respecto a las cosas que son de temer. El valor se conserva a pesar del dolor, el placer y el temor que se le interpongan. Admite esta definición de valor y que es, además, una virtud política, pues se rige por las leyes. Claro está que el valor se halla en nuestros guerreros como los hemos descrito, por tanto, nuestro estado también es valeroso. Templanza. La templanza no es otra cosa que cierto orden, un freno que se antepone al placer y la pasión. De esta se derivan expresiones como ser dueño de uno mismo, lo cual resulta absurdo si se le toma al pie de la letra, pues quien es dueño de sí también es su propio esclavo. Lo correcto es señalar que una parte superior del alma domina a la inferior, y cuando esto ocurre, se dice que somos dueños de nosotros mismos, y esto es un elogio. Si volvemos los ojos a nuestro estado, veremos que los deseos y las pasiones de la multitud son regulados por la prudencia y las decisiones de la minoría, que son los sensatos. Es de esta naturaleza nuestro estado. Así, la templanza se extiende en todos los miembros de la sociedad, desde la condición más baja hasta la más elevada, estableciendo un perfecto acorde. Observa
que no ocurre lo mismo con la templanza que con la prudencia y el valor, que solo se concentran en un solo grupo, mientras que ésta se reparte a todos los sectores. Justicia. Hemos dado ya con lo que hace prudente, valeroso y temperante a nuestra república. Lo que nos falta, pues, debe ser la justicia. Rodeemos las breñas, como los cazadores, donde debe hallarse esta virtud, y tomemos las medidas para impedir que se nos escape. Después de un rato de examinarlo, Sócrates repuso: Buenas noticias. Me parece que estoy sobre la pista. En efecto, qué poco perspicaz que soy. Hace infinito tiempo que la teníamos sobre nuestros pies. Oye pues, Adimanto, a ver si no tengo razón. Lo que establecimos al inicio de nuestra conversación es la misma justicia. Esta consiste en que cada ciudadano haga lo que tiene que hacer sin intervenir en lo ajeno, lo cual es, por cierto, el principio mismo que produce el resto de virtudes y las conserva tanto tiempo como en ellas perdura. Esta virtud, unida a las demás, asegura el bien del Estado, razón por la que los magistrados tienen por fin asegurar el libre ejercicio del empleo que le conviene a cada cual en la sociedad. Sin embargo, si aquel a quien la naturaleza ha destinado a ser artesano se indigiriese en el oficio del zapatero, no causaría gran daño a nuestra sociedad. Por otro lado, si el artesano se ingiriese en el oficio del guerrero, el guerrero en el magistrado, o si el mismo hombre quisiera cumplir diferentes empleos a la vez, semejante cambio sí que acarrearía infaliblemente a la ruina a nuestro Estado. Entonces, la mezcla de los tres órdenes, es decir, mercenarios o trabajadores, guerreros y magistrados, es lo más funesto que puede ocurrirle a un Estado, y es esto lo que llamamos injusticia. Los principios del alma. Veamos si lo que decimos sobre el Estado puede aplicarse a los particulares. Debemos hallar en el alma del hombre tres partes que correspondan a los tres órdenes del Estado, y entre las cuales existe idéntica subordinación. Empecemos entonces. Es evidente que un mismo objeto no es capaz, simultáneamente y respecto del mismo objeto, de acciones o de pasiones contrarias. Por tanto, si algo así ocurriera, diríamos con certeza que se debe a que el alma se compone de distintos principios. Observemos esto. Cuando un hombre tiene algún deseo, su alma tiende hacia aquello que desea. Tenemos apetitos naturales, como la sed. Y mira esto, la sed, en tanto que es sed, provoca en el alma nada más que el deseo exclusivo de beber. Es decir, cada deseo, considerado en sí, se dirige a un objeto, igualmente considerado en sí, y son las cualidades accidentales las que, al unirse al deseo, hacen que éste se mueva hacia tal o cual modificación. Por ejemplo, el deseo de beber, aunado al calor, pasará a ser deseo de beber algo frío. Está claro que todos deseamos cosas buenas. Por tanto, dicha observación resulta inútil para nuestras séquitas. De lo anterior, se induce que todo aquello que tiene un objeto será calificado por la calificación o la característica que reciba su objeto, el cual, a su vez, lo hace diferente del resto de cosas. Por ejemplo, las ciencias, todas en sí, tienen por objeto aquello que pueda ser conocido, pero una ciencia en particular tiene por objeto un cierto tipo de conocimiento que la distingue del resto de ciencias. La arquitectura tiene por objeto no solo el conocer, sino el conocer cómo construir casas, y por eso es distinto de la medicina, por ejemplo, que tiene por objeto el conocer otra cosa diferente. Regresemos entonces a lo que tratamos de demostrar. Cuando el alma del hombre tiene sed y se dirige hacia la bebida, pero algo la aparta de ella, no podrá ser el mismo principio que excita en ella la sed, que la arrastra como bestia hacia la bebida. Y esta cosa que se lo impide, por tener un objeto diferente, merece así un nombre diferente. ¿No es verdad que ocurre con frecuencia tener sed y abstenerse de beber? Fuerza decir que hay en el alma un principio que ordena beber y otro que lo prohíbe, y que predomina sobre el primero. Debemos decir
que son dos principios distintos entre sí por ser un objeto diferente. Llamamos razón a aquella parte del alma que es el principio del razonamiento, y apetito sensitivo, por otro lado, privado de razón, amigo del goce y de los placeres, aquella parte del alma que es el principio del amor, del hambre, la sed y el resto de los deseos. Pero no nos detengamos aquí. Lo que produce la cólera en el hombre y el valor es de la misma naturaleza que estos otros dos principios que hemos enumerado. Observa que la cólera se opone a veces a nuestros deseos. Muchas veces, cuando alguien se siente arrastrado a sus deseos, a pesar de la razón, se dirige a sí mismo reproches, y en este caso, el valor se opone al deseo de parte de la razón, por tanto, debe ser distinta a ellas dos. Además, los niños, en cuanto nacen, están ya dominados por la cólera, a pesar de que la razón aún no les llega, y de hecho a muchos nunca les sucede, ya de mayores. Por tanto, por fin, hemos demostrado que en el alma del hombre hay tres principios que responden a cada uno de las tres órdenes del Estado. La razón, que corresponde a los magistrados, el apetito concupisciente o deseo a los mercenarios, y el apetito irascible o el que está dominado por la cólera y el valor a los guerreros. Vemos así que tanto los principios del alma como las órdenes del Estado tienen la misma correspondencia entre sí, y en ambos casos es la razón, en su correcto funcionamiento, la que domina sobre los demás. Las cuatro virtudes cardinales en los particulares. Entonces, cada uno de nosotros será justo y cumplirá su deber cuando cada una de las partes de que se compone cumpla su labor propia. Al igual que el Estado, a la razón le incumbe el mandato, a la cólera obedecer y secundarle, lo cual se consigue gracias al perfecto acorde mediante la mezcla de la música y la gimnástica, es decir, la educación. Estas dos partes del alma, así educadas, regirán al apetito sensitivo, que ocupa la mayor parte de nuestra alma y que es insaciable por naturaleza. Valeroso es el hombre cuando aquella parte de su alma en que reside la cólera siga constante, a pesar de los placeres, las órdenes de la razón acerca de lo que debe temer o no. Prudente será por aquella parte de su alma que está al mando y que sabe lo que es conveniente para el resto de partes. Temperante por la armonía entre la parte que manda y la que obedece. Y justo, finalmente, porque cada parte hace lo que le corresponde sin intervenir en las demás. Por tanto, podemos decir que la justicia no se detiene en los actos eternos del hombre, sino que regula lo interior del mismo, no permitiendo que ninguna parte de su alma haga otra cosa que aquello que le es propio, y prohibiéndolos que recíprocamente se usurpen su respectiva función. Toda acción que haga nacer y mantener este acorde es, por tanto, justa. Por el contrario, aquella que perturbe esta armonía hace nacer injusticias, intemplancia, cobardía y el resto de los vicios. La utilidad de la justicia. Ya solo nos queda examinar si es útil obrar justa o injustamente, lo cual, a mi parecer, resulta ya ridículo llegados a este punto, pues, agotado el cuerpo de un hombre por todos los vicios que engendra la injusticia, éste no puede más que considerar insoportable su vida, incluso si se viviera entre deleites y honores en opulencia. Solo aquello que pueda retraer al alma de su injusticia y de sus vicios hace que nuestra alma deje de ser una carga para nosotros. Pero no hemos terminado aún, pues observan que la forma de la virtud es solo una, y la del vicio son varias. Es decir, donde hay justicia, necesariamente debe haber el resto de virtudes. Por el otro lado, existe un sinfín de combinaciones entre vicios. Y como el gobierno es análogo al alma, este debe tener tantas formas, posee el primero. Al menos 4 formas del vicio son dignas de observarse. Por tanto, podemos decir que hay 5 formas de gobierno y también 5 del alma. La primera, la virtuosa, que es solo una, ya la hemos descrito, y puede recibir 2 nombres.
monarquía o reino si solo gobierna una persona, y aristocracia si gobiernan varias. Digo que son, de la misma forma, porque ninguna cambia las leyes fundamentales del Estado, mientras que el resto sí lo hace, y estas son las que nos resta observar.